Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este tercer video vamos a ver cómo podemos gestionar estos vectores básicos. Con gestión me refiero a que hay distintas maneras de relacionar los vectores que construimos para una ilustración o para un diseño. Resulta que los vectores entre sí manejan cierta posición. Ellos están puestos unos encima de otros. Si yo colocara estos vectores todos encima unos de otros, nos vamos a encontrar con esta situación. Recuerden que los vectores más nuevos que nosotros construimos, los más recientes, siempre van a estar encima de los más antiguos. Por ejemplo, si yo aquí creo un rectángulo redondeado, como es el vector más reciente, él está encima, sobrepuesto a los otros vectores que teníamos anteriormente. Voy a cambiar el color para generar un contraste. Entonces, nosotros cómo podemos cambiar el orden de los vectores. Con el puntero negro hacemos clic derecho, vamos a buscar la opción que dice organizar y tenemos cuatro opciones. Traer al frente, hacia adelante, hacia atrás y enviar detrás. Los hacia adelante y hacia atrás, lo que hacen es colocar ese vector adelante o atrás un paso, ¿sí? Como del vector inmediatamente adelante o atrás que tengan. En este caso, si le doy enviar detrás, solamente lo va a colocar detrás de la estrella grande. Los demás vectores siguen estando ocultos por este vector. En ese orden de ideas, es un poco más práctico traer al frente o enviar detrás. Estas dos opciones son absolutas. Traer al frente lo va a colocar enfrente de todos los vectores y enviar detrás lo va a colocar detrás de todos los vectores. Al aplicar esto, fíjense que ya quedó detrás de todos y cada uno de los vectores que habíamos dibujado en la sesión anterior. Hay ocasiones como esta en la cual a mí me gustaría tanto el recuadro verde como esta estrella grande enviarlas detrás. ¿Cómo podemos seleccionar múltiples vectores? Hay dos formas de hacerlo. Si no hay un fondo, en este caso no tengo ningún fondo, tengo solamente el espacio blanco de la mesa de trabajo, ustedes pueden con el puntero negro hacer clic en cualquier parte blanca, mantener presionado y arrastrar. Eso va a crear un recuadro con líneas punteadas. Todo lo que esté dentro de ese recuadro o que ese recuadro esté tocando va a quedar seleccionado. En este caso estoy seleccionando tanto el vector de la estrella grande como el vector del cuadrado grande verde de atrás. Una vez los tengo seleccionados, podemos hacer clic derecho, organizar, enviar detrás, y con eso ya estos dos me quedaron como el fondo para estos cuatro vectores pequeños, de acá estos cinco vectores, perdón. Ahora bien, digamos que yo quisiera seleccionar estos cinco vectores para ubicarlos en otra posición dentro de mi fondo. Pero como ya tengo un fondo, si yo hago la técnica que les acabé de mencionar, vamos a tomar ese fondo y yo no quiero mover esto. Yo solamente quiero mover estos vectores. Entonces presionamos la tecla Shift y vamos a hacer clic sobre cada uno de los vectores que quiero seleccionar. Así ya quedan seleccionados y los puedo mover solamente a ellos. Otra forma para gestionar vectores consiste en la alineación y en la distribución. Estas opciones las vamos a encontrar en el menú Ventana, Alinear. La alineación consiste en organizar los vectores de tal forma que estén guiados sobre un eje. Cada uno de estos 6 iconos que aparecen en esta sección de alinear organizan los vectores según uno de estos ejes. Guíense en la forma, en el dibujo, en la apariencia de ese icono. Eso les dice hacia dónde se van a organizar estos vectores. Por ejemplo, si aplicamos la primera opción, que es hacer una alineación hacia la izquierda, todos los vectores van a quedar recostados sobre su costado izquierdo.
Fíjense, voy a presionar Control Z para retroceder. La siguiente los va a centrar. Entonces todos quedan perfectamente centrados. La siguiente los va a organizar hacia la derecha. Control Z. Este hacia arriba. Control Z. El siguiente en centros verticales. Y el siguiente hacia abajo. Es posible que ustedes tomen estas opciones de alineación y las mezclen con estas opciones de alineación. Por ejemplo, si activamos los dos centros, centro horizontal y centro vertical, vamos a crear una composición con un centro perfecto. Pero también es posible que ustedes digan que la quieren alinear hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, los resultados varían. Todo depende de la necesidad del diseño. De otra parte, tenemos la distribución. Voy a eliminar las figuras grandes para que veamos cómo funciona la distribución. La distribución lo que busca es que exista el mismo espacio entre los vectores seleccionados que estoy distribuyendo. Voy a seleccionar todos los vectores y aunque aquí también tenemos 6 opciones, yo les recomiendo que utilicen solamente las opciones de la mitad, distribución vertical y distribución horizontal. Es un poco más sencillo que entendamos qué está haciendo el programa con estas dos opciones. Por ejemplo, en este caso, yo tengo el vector rojo, que es el vector que tengo en el extremo superior, y el vector verde, esta estrella verde que está en el extremo inferior. Cuando yo aplique la distribución vertical, lo que Illustrator va a hacer es que va a calcular la distancia que hay entre los centros de esos vectores y las va a dejar iguales. Voy a centrarlos para que lo podamos ver. Entonces, la distancia que hay entre este centro y este centro es la misma que hay entre este centro y el centro del polígono, entre el centro del pentágono y el centro del triángulo, y entre el centro del triángulo y el centro de la estrella. Si ustedes modifican uno de los vectores de los extremos y vuelven a distribuir, él vuelve a hacer el cálculo. Esto es perfecto cuando nosotros queremos hacer algunas estructuras mucho más simétricas y mucho más rígidas. Yo tengo un cuadrado acá que podemos copiar. Hay dos formas de copiar en Illustrator. Podemos copiar como copiamos en Word, Control C y pegamos Control V pequeña. Eso siempre lo voy a pegar en el centro de la pantalla. Yo puedo hacer varias copias. Voy a hacer varias copias. Fíjense que despreocupadamente las estoy ubicando una debajo de la otra, sin tener mucho cuidado, porque luego, con mis opciones de alinear y de distribuir, podríamos centrar todos esos cuadritos y hacer que queden del mismo tamaño. Perdón, con el mismo espacio, a la misma distancia. Eso también es posible hacerlo de forma horizontal. Vamos a hacer otro vector de otro color para poder mostrarles. La segunda forma para copiar un vector es presionen la tecla Alt. Cuando se ubiquen sobre el vector, fíjense que el cursor se pone doble, se ponen dos flechitas. Mientras esté así, ustedes pueden hacer clic, sigan manteniendo presionado Alt, mantienen presionado el clic, arrastran la figura y primero suelten el clic para poder hacer la copia. Es muy común un error en el cual uno suelta los dos simultáneamente, el Alt y el clic, pero por una fracción de segundo se soltó primero el Alt. ¿Qué sucede en ese caso? Si yo suelto primero Alt y luego suelto clic, realmente lo que el computador entiende es que queremos mover la figura. Pero si mantenemos presionado Alt, soltamos primero el clic y luego el Alt, garantizamos que va a quedar esa copia. Selecciono estas nuevas copias, las alineo a su centro vertical y luego las distribuyo. Entonces, de esa manera nos queda exactamente el mismo espacio entre ellas y
ya tenemos la base para hacer un diseño estructural bien organizado. Ahora bien, yo podría tomar estos grupos, copiarlos, pegarlos, y fíjense que Illustrator está pegando todo el conjunto de vectores que seleccionamos. Supongamos que vamos a construir una cuadrícula. Vamos a construir una cuadrícula de 5 por 5 cuadros. En este caso, nosotros deberíamos utilizar la alineación y la distribución para poder construir nuestra cuadrícula. Pero como todos los vectores están independientes, cuando seleccionemos todo y, por ejemplo, hagamos esta alineación, se va a desbaratar nuestro diseño. Y ni qué decir cuando distribuyamos. Control Z, Control Z. Cuando tenemos conjuntos de vectores y queremos que esos conjuntos se comporten como si fueran un solo gran vector, debemos agruparlos. Seleccionamos los vectores que queremos agrupar. Podemos hacer clic derecho, agrupar. La otra opción es seleccionamos nuestros vectores, objeto, agrupar. Y la tercera opción simplemente es seleccionarlos y presionar el comando control G. Cualquiera de estas formas nos va a construir grupos. En estos grupos, cada vector sigue siendo independiente, pero si yo los muevo o los roto o les aplico alineación o distribución, Illustrator los va a considerar como si fueran una unidad. Ahora sí, en este caso podemos alinear, distribuir y tenemos una cuadrícula perfecta. Ustedes podrían desde el principio hacer la agrupación para luego generar las copias y finalmente alinear, distribuir y que nos quede un diseño estructural correcto. Finalmente nosotros podríamos, ya con la composición terminada, hacer un solo gran grupo de todo esto. Y así poder manipular estos conjuntos mucho más fácil. La agrupación también nos ayuda muchísimo a proteger la apariencia final de los vectores, especialmente cuando estamos haciendo ilustraciones muy complejas. Por ejemplo, si estamos construyendo un personaje, valdría la pena agrupar ciertas partes para que podamos manipularlas fácilmente y moverlas sin ninguna complicación. Traigamos hasta el frente. Entonces nosotros podemos comenzar a crear distintas composiciones, copiando, rotando y agrupando nuestros vectores.